El anime, como forma de arte y entretenimiento, abarca una amplia variedad de géneros, desde la acción y la comedia hasta el romance y la ciencia ficción. Entre estos, la variedad del terror se destaca por su capacidad para explorar los rincones más oscuros del miedo humano. A través de sus imágenes impactantes, narrativas intrigantes y personajes complejos, ofrece una experiencia única y, a menudo, perturbadora, que puede dejar una impresión duradera en los espectadores. Uno de los aspectos más distintivos del anime de terror es su estética visual. A diferencia de otros medios que pueden depender en gran medida de efectos especiales o trucos de cámara, el anime utiliza la animación para crear escenas que son tanto bellas como aterradoras. Series como Another o Shiki son notables ejemplos donde la dirección de arte y la animación se combinan para crear atmósferas inquietantes. Los colores oscuros, las sombras profundas y los detalles grotescos se utilizan para amplificar el sentimiento ominoso y mantener a los televidentes en un estado constante de tensión. El anime de terror no se limita a asustar con imágenes, también se apoya en narrativas complejas y bien elaboradas para mantener el interés del espectador. Historias como Higurasaki no Kano Koro ni y Paranoia Agent tejen tramas intrincadas que desafían la percepción de la realidad y juegan con la psicología de aquel que lo disfruta. Estos animes a menudo incluyen giros inesperados que mantienen al público a bordo de sus asientos, explorando temas insondables como la locura, la paranoia y la desesperación. Los personajes en el anime de terror suelen ser multifacéticos y están marcados por pasados oscuros y tramas personales. Este enfoque en su desarrollo añade una capa adicional de profundidad a las historias, permitiendo a los espectadores empatizar con sus luchas y temores. En Tokyo Ghoul, por ejemplo, el protagonista, Kaneki Ken, enfrenta una transformación física y psicológica que lo lleva a cuestionar su humanidad y moralidad. Este tipo de desarrollo de personaje no solo sirve para enriquecer la narrativa, sino que también hace que el horror sea mucho más palpable. El anime de terror a menudo va más allá del simple susto, explorando temas filosóficos y sociales que resuenan con el público. Perfect Blue, dirigido por Satoshi Kon, es un ejemplo destacado de cómo este recurso puede abordar temáticas como la identidad, la fama y la percepción pública. La película sigue a una idol que se ve atrapada en una espiral desordenada de paranoia y desintegración mental, ofreciendo una crítica mordaz de la industria del entretenimiento y la presión de las masas. De manera similar, en Promised Neverland, toca temas de supervivencia, traición y el cuestionamiento de la moralidad en situaciones extremas. Este género ha ganado una popularidad significativa tanto en Japón como en el extranjero, influenciando otros medios y generando una base de fanáticos dedicada. Convenciones, plataformas de streaming y foros en línea han facilitado la difusión y discusión de estas obras, permitiendo a los fans de todo el mundo conectarse y compartir su amor por el terror. Este tipo de anime sigue evolucionando y expandiéndose, llevando a los espectadores a explorar nuevos y oscuros rincones de la imaginación, ya sea a través de la belleza grotesca de sus imágenes, la complejidad de sus tramas o la profundidad de sus personajes. El género continuará siendo una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento. En consecuencia,
les hemos traído 5 animes de terror para los amantes de las historias oscuras. Número 1. Mieruko-chan. Es una serie escrita e ilustrada por Tomiki Izumi y serializada alrededor del 2018. El anime sigue a Miko, una típica estudiante de instituto cuya vida da un vuelco cuando, de repente, empieza a ver monstruos horripilantes. A pesar de estar completamente aterrada, Miko continúa con su vida cotidiana, fingiendo no notar los horrores que la rodean. De este modo, debe soportar el miedo para mantenerse a sí misma y a su mejor amiga, Hana, fuera de peligro, incluso si eso significa enfrentarse a lo peor. Número 2. Kagewani. La historia comienza cuando unos misteriosos monstruos denominados Uma o Umani, o animal misterioso no identificado, aparecen de golpe en diversos lugares y con diferentes formas, atacando a los humanos. Después, el científico Sousuke Bamba y su antagonista, Misaki Kimura, quien pertenece a una corporación farmacéutica, investigan una pista con el nombre de Kagewani, literalmente cocodrilo sombra, para averiguar la causa de estos asaltos y el origen de los misteriosos seres. Número 3. Another. Es una novela ligera de horror y suspense escrita e ilustrada por Yukito Ayatatsu. Todo inicia cuando, en 1972, un popular y carismático estudiante llamado Misaki Yomiyama, perteneciente a la clase 3-3 de la escuela Yomiyama del Norte, muere repentinamente a mitad del año escolar. Devastados por la pérdida, sus compañeros y maestro actuaron como si Misaki todavía estuviese vivo. Incluso reservaron el lugar para él en la ceremonia de graduación. Casi en concordancia, Misaki apareció en la foto del acto de grado. Más tarde, en la primavera de 1998, la actualidad de la serie, el estudiante de noveno año, Koichi Sakakibara, se traslada de Tokio a Yomiyama, la ciudad natal de su fallecida madre, debido a que su padre ha ido a trabajar en una investigación en la India. Sin embargo, no puede dejar de notar el extraño comportamiento de sus compañeros. También descubre que Mei Misaki, una muchacha a la que conoció durante su estancia en el hospital a causa de un accidente, pertenece a su misma clase, pero el escritorio que utiliza se ve bastante viejo y diferente al del resto. Además, Mei siempre está sola y nadie parece preocuparse por su presencia o tratar de hablar con ella, como si no existiera. Inicialmente, Koichi cree que es un caso de acoso escolar, pero pronto se da cuenta de que incluso los empleados y profesores de la escuela actúan de la misma manera. Su nueva clase parece tener un oscuro secreto que ninguno de sus compañeros quiere revelar y que podría estar relacionado con el Misaki de 1972. Número 4. Corpse Party, Turtle Souls. Es un OVA compuesto por 4 capítulos y está basado en el videojuego Corpse Party. La historia sigue a Heavenly Heights Elementary School, una escuela primaria que fue derribada después de los asesinatos y desapariciones de varios de sus empleados y estudiantes. Posteriormente, otra escuela llamada Kisaragi Academy es construida sobre el suelo de la anterior. Una noche, un grupo de estudiantes de Kisaragi cuentan historias de fantasmas cuando, de pronto, un terremoto los transporta a otra dimensión donde todavía existe Heavenly Heights Elementary School y donde rondan los espíritus de los niños asesinados. Entonces, los adolescentes deberán encontrar la forma de sobrevivir y volver a casa. Número 5. Le Portrait de Petite Cosette.
Se trata de una serie de 3 OVA que salieron al mercado en 2024. Este anime cuenta la historia de Eiri, un estudiante de arte que trabaja a tiempo parcial en una tienda de antigüedades. Cierto día, llegan unas piezas provenientes de Europa y Eiri es el encargado de ordenarlas. Entre las cajas encuentra una vajilla. Lo que más le llama la atención al protagonista es una copa que parece reflejar la imagen de una niñita. Al principio, cree que sus visiones pueden ser ocasionadas por una enfermedad, pero poco a poco va convenciéndose de que lo que ve es un espíritu. Mientras más observa la copa, más ve a la pequeña haciendo cosas comunes, como tomar té o pasear por un jardín. Con el tiempo, Eiri se obsesiona con ella y comienza a pintarla y a hablar con su reflejo en el cristal. Sin embargo, la chica, cuyo nombre es Cosette, no quiere ser retratada, lo que se nota por sus ojos tristes. Eiri se da cuenta de que los retratos que él mismo realiza nunca acaban de convencerlo. Una semana después de encontrar la copa, se dispone a salir de la tienda, despidiéndose de la imagen de la niña. Cuando apaga las luces, en la oscuridad, la voz de la pequeña le ruega que no se vaya. Cosette tiene planes para Eiri, planes que tienen que ver con su doloroso pasado. Mención honorífica: Junji Ito Collections. Uno de los nombres más reconocidos en el horror japonés es Junji Ito. De hecho, este mangaka es, quizá, uno de los mejores en el género a nivel internacional, por lo que sus obras no podrían faltar en este video. Para ello, traemos Junji Ito Collections, un anime de 12 episodios y un OVA de 2 partes producido por Studio Deen y publicado en 2018. Esta recopilación de historias tiene un protagonista por capítulo y adapta varias de las piezas más emblemáticas de Ito, las cuales están inspiradas en el lado más oscuro y terrible del ser humano, con matices de ironía, crítica social y un terror psicológico de gran elegancia. Si te gustan las historias oscuras, te invitamos a sumergirte en el mundo de Tierra de Sueños, mi antología de horror y fantasía, la cual ya está disponible en Amazon. También te invitamos a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de este contenido. Ahora, apaga la luz y descubre los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.